Buenas noches, este es el ejercicio del primer módulo. Entonces la estructura en la DAL se encuentra la carpeta Migration, donde se utilizó CodeFirst. Esta es la estructura del contexto. Se realizó para que se pudiera leer un JSON para poder tomarlo desde ASP.NET Core y el WPF que se pedía en el ejercicio. Adicional, estas son las entidades: entidad, categoría y product, como en el ejercicio demuestra. El proyecto NetCore y el proyecto WPF, que entonces lo que se hizo, no se utilizó el config que me genera el proyecto por defecto, sino que se creó el appsetting.json para poder que la DAL me sirviera tanto para el proyecto WPF como para el proyecto NetCore. Voy a correr entonces inicialmente el archivo, el proyecto WPF. Ya había creado dos categorías. Vamos a crear una nueva. Postgres. Ya había eliminado una tercera categoría. Ya entonces me grabó correctamente y me cargó la información. Y ahora voy a correr el ASP.NET Core. Utilicé también la plantilla por defecto que me crea las vistas y los controladores para validar simplemente que si me estuviera conectando con la base de datos. Entonces aquí están las que ya había creado: comida, bebida, postres. Vamos a editarlo. Ahí me lo permite editar. Voy a eliminar la bebida. Y si valido en la base de datos, ya solo me queda comida y postre. Comida y postre. Bueno, no, la primera dificultad fue las librerías. Cuando las creé, la de la DAL y el de entidades, las había creado inicialmente como proyectos, como librerías core. Entonces tuve problemas cuando creé el archivo WPF y traté de referenciarlas, sacaba error. Y el segundo pues fue el truquito que igual habían dado en uno de los videos, donde explicaban que para poder utilizar la DAL desde ambos había que consumir un archivo JSON. Gracias.